En este episodio de El Podcast del Territorio, tenemos el honor de conversar con Luis Valenzuela Blecher, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador asociado del COES, el Centro de Conflicto y Cohesión Social. Luis es doctor en diseño en Harvard y magíster y arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Con una destacada trayectoria académica, ha dedicado su carrera a integrar diseño, territorio y política pública, contribuyendo con investigaciones y herramientas innovadoras que abordan los desafíos contemporáneos de nuestros territorios y comunidades. Bueno, Luis, bienvenido al podcast del territorio. Muchas gracias por estar acá. Y para comenzar me voy a detener primero en esta palabra, territorio, el cual es un concepto amplio y con muchas interpretaciones. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo defines tú el territorio? Hola Victoria, gracias por la invitación y pucha la pregunta. Un inicio así ya directo de patada de media cancha al arco. Eh, es muy difícil definir territorio. Es como que alguien pregunte, bueno, definamos ciudad o definamos una ruralidad. Eh, Hay muchas ruralidades, hay muchas ciudades y hay muchos modos de definir territorio. Y yo creo que esa misma indefinición de lo que es territorio es parte de la riqueza de abordar una dimensión de territorio, ¿no? Que tiene esa cierta concepción de que es difícil de establecerle exactamente los bordes, pero esos bordes son muy interesantes de conversar, son muy interesantes de discutir y en mi caso son muy interesantes de investigar, ¿no? Y son muy interesantes en mi caso además de generar una serie de conocimiento científico, investigación aplicada en eso y por ende entender que en torno a esto de lo que podamos definir lo que es un territorio, pueden concentrarse en muchas de las problemáticas centrales que tenemos hoy día como sociedad. Y no como sociedad solamente en comunidad, como habitantes, sino que además en un hábitat, ¿no es cierto?, como medio ambiente. Somos seres humanos que estamos en un entorno, que estamos tratando de librarnos de nuestra mirada antropocéntrica, y entrar o volver a una mirada, digamos, más integral y en ese sentido también ecosistémica. Entonces, lo territorial va cambiando en su definición de acuerdo a las eras y las épocas, de acuerdo a las culturas. Recién, antes de empezar esta conversación, estábamos hablando del Cairo, ¿no es cierto? Y ciertamente que lo que define en los cairenses o los egipcios, ¿no es cierto?, como territorio, o lo que se entiende como territorio, y cómo lo entienden ellos, cómo lo definen ellos, es bastante diferente a lo que nosotros lo hacemos. Hoy en día, si yo pudiera establecer una primera línea, no tanto de definir en cuanto a los bordes, sino que un punto más central de dónde empezar y que podamos expandirnos, diría que un territorio es un espacio de convivencia en un medio ambiente. Bueno, y de hecho, una conversión anterior, mencionaste que en Chile y Latinoamérica enfrentamos un dilema, ¿cierto?, de no estar viviendo como queremos, lo cual impacta tanto a las empresas como a las personas. Entonces, podrías profundizar y ahí conversamos del tema del diseño de la convivencia, Ujú. dado lo que estaba hablando de. ¿Podrías profundizar en ese y a qué te refieres con este tema? Sí, claro. Y yo creo que ahí podemos volver un poco atrás, cómo el territorio ha cambiado en las Ujú. distintas eras, en las distintas etapas de nuestra civilización, de nuestras culturas, ¿no es cierto? Eh, lo territorial puede ser definido en una época muy anterior como algo soberano, ¿no? Simplemente. El territorio tiene que ver con una cierta soberanía y una cierta limitación de la soberanía y por ende habían conquistas y derrotados dentro de ese territorio. Hay ciertas remanencias de eso que nos quedan, los pasaportes, ¿no? Un pasaporte básicamente es que tú pasas de un territorio a otro y entras porque eres un foráneo, no eres un coterráneo en ese territorio. Y en ciertos territorios soberanos podemos transitar libremente, ¿no? Eh, sin necesidad de pasar una frontera y por ende pasar un pasaporte. Eh, y así lo territorial ha ido cambiando y ha ido mutando. Yo creo que ese aspecto de soberanía sigue existiendo absolutamente, no es que se transforma y deja. Entonces yo creo que la humanidad ha ido y las comunidades han ido abultando y complejizando lo que entendemos por territorio.
Y en esa complejización de lo que entendemos por territorio, ¿no es cierto?, pueden surgir elementos hoy día de cambio climático que cambian y modifican nuestra noción de territorio, ¿no? Como que la cuenca, por ejemplo, aparece una cuenca, un río o un litoral aparece con una importancia, una significación. También estamos en una era en la cual la identidad de las personas, la identidad de las comunidades ha tomado nuevamente una relevancia muy grande. El valor de la identidad, el valor de la inclusión, el valor de la cultura que se vive como se vive. Por ejemplo, podemos hablar de los pueblos originarios y la significancia que tiene. Y podemos mirar los sucesos recientes en Chile que manifiestan, ¿no es cierto?, muy fuertemente las consolidaciones de la identidad o las relevancias de las identidades, como también el valor de la inclusión de esas distintas identidades. Y todo eso se va abultando, lo digo en un buen sentido, ¿no?, en una complejidad territorial. Lo que ha hecho que nuestra manera de gestionar y manejar el territorio, con las herramientas que teníamos hasta ahora, o con las herramientas que hemos generado en los años 70, en los años 1970, 1950, digamos, herramientas que tienen medio siglo, 3/4 de siglo, algo así, hoy día están en un alto número caducas ante esta complejidad del territorio que estamos viendo. Y aquí voy acercándome a la respuesta para que me estás mirando con cara de ya No, llega. para nada. De hecho, la idea es que te puedas explayar. Y eso ha hecho, básicamente, que el resultado de cuando nosotros observamos el modo en que vivimos hoy día, no nos satisfaga en muchos sentidos. Es decir, no estamos viviendo como quisiéramos vivir. Y nos encontramos continuamente en ese tipo de conversaciones. No sé, en un encuentro familiar, en una visita a amigos, amigas, en un viaje que podemos hacer a algún lugar. Uno dice, bueno, ¿por qué se vive así de esta manera? Si podría ser relativamente simple vivir mejor o vivir sin esto o con lo otro. Y hay un quiebre entre el anhelo de cómo queremos vivir, en parte por esta complejidad, pero también en parte porque hoy día también tenemos más manifiesto y más claro ciertos deseos y ciertos anhelos de cómo queremos vivir. Y eso no se condice con la realidad en cómo estamos viviendo. ¿Y un ejemplo de eso, Luis? Por ejemplo, hay un ejemplo maravilloso, ¿no? Que la ciudad jardín sin jardines. ¿Ya? Entonces la ciudad jardín es un modelo que surge en 1920 y tanto, un poquito antes, tal vez me puedo estar equivocando en la fecha, en Inglaterra, en la cual obviamente la ciudad misma era una ciudad de herencia industrial, por ejemplo, una ciudad bastante insalubre, bastante poco equipada de infraestructura mínima, etc., ¿no? Y por ende se ve vivir afuera de la ciudad como un vivir más saludable con la naturaleza y surge la idea de la ciudad jardín. Y de ahí sale el modelo de planificación urbana de ciudades con antejardín, ¿no? Y que nosotros lo vemos, lo puedes ver en alguna película norteamericana o en algún ámbito campestre europeo, pero también lo ves en Chile, ¿no es cierto? El tema de la ciudad antigua de Chile era con fachada continua, no sé si te es familiar, ¿no es cierto? Estas casas que llegaban hasta la orilla de la vereda, que tenían un zaguán y había generalmente un jardín hacia atrás, ¿no? O una galería que daba un patio, etc. Bueno, en los años 50, 70, la ciudad jardín se hace muy popular como modelo. Se construye la ciudad jardín con antejardines, ¿no? Y uno ve hoy día porciones muy grandes de la ciudad que tiene un antejardín, que tiene este espacio que supuestamente es jardín por delante de mi casa. Bueno, la idea de la ciudad jardín era que iba a haber más verde, íbamos a tener jardines en las calles, íbamos a disfrutar, ¿no es cierto?, un ecosistema muy bonito y muy pastoril. Estoy siendo un poquito irónico ahí, ¿no? Pero hoy día con el tema de la seguridad tenemos una ciudad jardín sin jardines. Es decir, lo que tenemos son muros que cada vez se levantan más, muros que cada vez se ponen más opacos, muros que cada vez tienen más cámaras, muros que cada vez tienen más alambre púa, muros que tienen cada vez más candados, muros que tienen cada vez más alarmas, ¿no? Y tú hoy día si circulas por una calle, en parte de este modelo ciudad-jardín, donde debiesen haber antejardines, lo que hay son rejas, ¿no? Entonces,
podemos suponer que el anhelo nuestro era vivir en una ciudad en la cual mi jardín yo lo podía compartir con mis vecinos, mis hijos podrían salir y jugar, dejar la bicicleta ahí, yo podría sentarme en la tarde con una silla y un buen refresco y mirar, ¿no es cierto?, personas pasear a su perro por la vereda. Y hoy día lo que tengo es una ciudad amurallada por la seguridad. Mm. Y desde ahí, Luis, si lo llevamos un poco a la mezcla entre empresas y personas, el diseño bueno, tú el 2017 junto a otros autores, ¿cierto? Publicaron este libro de Camp and the City, utilizando Calama como caso de estudio, que es un caso bastante emblemático. Entonces, un poco de qué se trata esta investigación y cómo la podríamos ir conectando también con esto del diseño de la convivencia o de esto del territorio como un Mm, espacio mm. donde convergen distintos actores. Me toma por sorpresa la pregunta, es una buena, no había hecho la relación antes y vamos a aventurar algunos paralelismos ahí. El libro de Camp and the City, que en el fondo es el campamento y la ciudad, ¿no? Tiene que ver con, bueno, cómo puede hoy día la planificación urbana contemporánea o la planificación territorial contemporánea enfrentar ámbitos de trabajo, ámbitos de producción industrial con ámbitos de vivir y de habitación, ámbitos sociales, ¿no? La ciudad y el territorio son un lugar productivo, también son un lugar comunitario y social. Y la idea de la investigación, el campamento y la ciudad, era colapsar en una misma publicación estos dos mundos que en general se analizan y se ven por separado, ¿no? Calama, en ese sentido, la hipótesis, voy a hacer un Sí, resumen por del favor. libro, perdón. Calama en ese sentido puede ser visto de dos maneras. Una ciudad con el oasis urbano más grande de Chile, de seguro y tal vez de Latinoamérica, pero que a su vez es la sede o el centro logístico primario de donde sale un octavo del cobre del mundo. Del mundo. Del mundo. Es una estimación general, pero por ahí va el número. Entonces, bueno, los problemas que tiene Calama, si son problemas de ciudad o son problemas de centro logístico campamento. ¿Es A o es B, digamos? ¿Y cómo podemos mirar y cómo podemos levantar evidencia de estos dos lados de una misma moneda, ¿no? Problemáticas de Calama son problemáticas compartidas entre los ámbitos productivos de la extracción de mineral, las cuales tienen un centro logístico en la ciudad de Calama, en su aeropuerto, en las áreas industriales, pero en muchas otras cosas, servicios hoteleros, residencias de trabajadores, localización de bancos, servicios, subcontratistas, talleres, mecánicos, patios de buses, patios de camiones, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Pero que se despliega en un territorio de más de 300 y tantos kilómetros, sirviendo logísticamente a más de 24 centros mineros de extracción, ¿no? Entonces, claramente es un ámbito de productividad, digamos, de que se concentra en la ciudad de Calama muy grande. Pero a su vez es una ciudad que tiene habitantes, residentes, personas que han nacido, que mueren ahí, que viven ahí, que tienen su historia ahí, ¿no? Mm. Y a propósito de eso fue que trabajamos este libro y esta reflexión acerca del campamento en la ciudad y a través de lo territorial. Y por eso es tan difícil definir lo territorial, ¿no es cierto? Mm. Porque uno lo puede definir desde el punto de vista productivo de una empresa y desde el punto de vista comunitario de una sociedad. Y ahí vienen un poco adelantando los temas de convivencia, los desafíos de convivencia, es decir, cómo hacemos convivir, cómo llegamos a converger en cómo queremos vivir juntos un sistema de productividad, un sistema industrial, un sistema agrícola, un sistema en este caso minero, forestal, salmonero, etcétera, Mm. etcétera, ¿no es cierto? Distribución, logística, fabricación, con ámbitos de cómo vivimos y dónde vivimos, ¿no? Y cómo empezamos a poder establecer modos en los cuales se pueda entablar conversaciones de cuáles son aquellos aspectos que queremos y más queremos cuidar de nuestra convivencia y de nuestro territorio y de cómo queremos que nuestro territorio se mantenga.
vamos a hablar de esa palabra mantenerse después, ¿no? Porque no es un mantenerse en el sentido de colocar en el freezer y congelar, ¿no? Pero que se mantenga en el sentido de que el territorio es el lugar que conserva mi modo de vivir, ¿no? Es el lugar donde yo puedo o quisiera explícitamente desarrollar el modo de vida que quiero tener. Si eso no sucede, lo que va a pasar es que o yo me voy a enfermar, ¿no es cierto? Voy a morir o voy a migrar. Y eso fue el propósito de ese libro. Y ese libro fue un libro que nos llevó a la problemática de la convivencia, a la problemática de que, ok, podemos estar estudiando indicadores, algoritmos, una serie de análisis espaciales, estadísticos, pero al fin y al cabo, en los desafíos de la sociedad hoy en día, lo que vemos como uno de los desafíos esenciales es cómo vamos a vivir juntos. Y yo creo que a eso hay que agregar, y vivir juntos establece todo, ¿no es cierto? Una empresa minera con una comunidad, la misma comunidad con su gobernabilidad, la comunidad con otras comunidades y así sucesivamente. Y creo que en ese ámbito del desafío de la convivencia tenemos muchos puntos o aristas donde podemos ir atendiendo y podemos ir mirando problemáticas contemporáneas bastante grandes y bastante importantes. En ese desafío de la convivencia que mencionaba y que estamos hablando ahora, también pasa a ser bastante importante otras dimensiones que yo creo que la convivencia en un sentido mucho más amplio, ¿no es cierto? Del convivir. El convivir no solamente entre distintas entidades, como hablamos recién, sino que la convivencia también en paz y armonía. Y yo creo que tenemos territorios en Chile y en Latinoamérica que el tema de la paz pasa a ser un tema tremendamente importante. Yo creo que hasta hace muy poco no me era tan claro eso. Y hoy día lo discutíamos con mi equipo, con parte de mi equipo, perdón, donde estábamos de alguna manera diagramando los desafíos metodológicos, los desafíos de investigación que tenemos por delante en los próximos 3, 4 años. Y uno de ellos tiene que ver con paz y seguridad, ¿no? No solamente el convivir entre vecinos, sino que también desde ese otro aspecto. Y el otro ámbito del convivir es que entender que estamos viviendo en un hábitat, ¿no? Y que yo creo que ya llevamos en el Centro de Inteligencia Territorial una cierta cantidad de tiempo no mirando solamente el convivir entre las personas o el territorio el que me permite ese convivir, sino que yo como habitante, como persona y como comunidad vivo en un hábitat y por ende vivo en un servicio ecosistémico. Y vivo en ese servicio ecosistémico tengo que, para vivir en ese servicio ecosistémico, perdón, tengo que poder cuidar, tengo que poder también equilibrarlo y también mirarlo en armonía. Y así estamos un poco no cerrando, pero amarrando o dándole vueltas, ¿no es cierto?, a los bordes de esto que es definición de qué es lo que es territorial. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es lo que es territorio? En nuestra experiencia en el CIT en los últimos años, ha sido un proceso doble de expansión y contracción, ¿no? De alguna manera, el término y la definición del territorio se ha ido expandiendo, pero de alguna manera estas nuevas expansiones, nuevas dimensiones que hemos estado agregando, hemos estado haciendo esfuerzos bastante grandes, ¿no? De poder entender cómo se ligan, cómo se unen, cómo se reúnen, cosa de volver a convergerlo, ¿no? Entonces, el desafío de la convivencia también es un desafío que toma una complejidad importante, que toma varias capas, ¿no es cierto?, que está en varios niveles. Y esos niveles van variando en cada uno de los ámbitos territoriales, por supuesto, van variando bastante, ¿no? Pero esos mismos niveles, esas mismas capas de convivencia que pueden estar ligadas a esta definición de territorio, perdón, están ligadas a toda esta definición y la amplitud de lo que hablamos de territorio, a medida que las vamos comprendiendo, también entendemos que estamos viviendo en un mundo y en un contexto de muchas variaciones, de muchos cambios, de muchas crisis, lo cual lo hace especialmente incierto.
y especialmente desafiante también. Y especialmente importante con poder aportar conversaciones, pero también visiones, pero también sobre todo modos operacionales en los cuales podamos de esta trenza compleja ir resolviendo una a una estas características. Yo creo ahí, Luis, que sería bastante bueno quizás definir un poco esto de lo que han ido desarrollando en el CITE estos años, que es la matriz de bienestar humano territorial, Mm. ¿cierto? En relación, porque estás hablando de las dimensiones y cómo van incorporando nuevas dimensiones. Entonces, si pudiera resumir un poco de qué se trata Sí. esta gran, no sé si le llaman herramienta o solución, para que desde ahí vayamos explayándonos en estas nuevas dimensiones que van agregando. Sí, solución no le llamo. Mi equipo sí, tenemos muchas discusiones al respecto. Herramientas sí, plataforma literalmente. Lo que nosotros hemos querido hacer como también un testimonio desde la universidad, ¿no es cierto? Es entregar a la sociedad herramientas para estos desafíos que tenemos hoy día, como el desafío de la convivencia. He logrado parametrizar a lo menos 18 indicadores de bienestar humano a lo largo de todo el territorio de Chile, rural y urbano, a niveles muy desagregados espaciales, en las ciudades o en los poblados a nivel de manzana, en el ámbito rural y a nivel de entidad rural, y hoy día estamos inclusive llegando a una granularidad o una escalabilidad, un nivel desagregado espacial más pequeño que la entidad rural, porque hay algunas regiones que las entidades rurales son muy grandes, ¿no? Y las personas viven en lugares bastante concentrados dentro de toda esa entidad rural o todo ese sector rural. Así que, y estamos avanzando fuertemente en eso ahora. Y eso existe para todo Chile, está a nivel, está disponible en Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, está disponible para gobiernos regionales y municipios, está para tomas de decisiones, y hoy día se toman decisiones en base a esa plataforma, que no solamente permite ver la condición de bienestar de las personas, de estar bien o de calidad de vida, ¿no? Que se discute mucho hoy día a nivel mundial, sino que además es una plataforma que en términos de los algoritmos, de la tecnología y de plataformas interactivas, ¿no es cierto?, permite simular y permite priorizar. Permite comparar, me permite comparar distintos territorios. Me permite simular en el sentido, bueno, ¿qué pasa si coloco una plaza en Calama, en este lugar? ¿Cómo cambia el bienestar humano territorial? Y por ende a las personas, a los municipios, los gobiernos locales, gobiernos regionales, centrales, a las empresas, medir y ver distintos escenarios de cómo aumenta o cómo impactan las distintas acciones que nosotros tenemos sobre el territorio en cuanto a su bienestar. Pero también permite, lo último que hemos avanzado con ella, es conversar con las personas que viven en un territorio y establecer qué es lo más importante en ese modo de vida, ¿no? Voy a dar una pequeña historia. Hace poco estábamos en la región de Biobío, en la provincia de Biobío, haciendo una mesa de conversación con respecto a bienestar. Y había una madre al lado mío que estaba más bien callada en la conversación. Y yo le digo, ¿pero por qué estás callada? No, es que no sé mucho cómo participar en esto de qué es lo que es el bienestar. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que te preocupa de tu comunidad, en tu barrio, en tu territorio? Ella vive en un ámbito rural. Y me dijo, a mí lo que más me preocupa es que mi hijo pueda crecer de manera saludable y que pueda tener un crecimiento sano. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que pueda hacer mucho deporte, porque el deporte tiene buenos amigos y establece buenas amistades. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que es necesario tener acceso a canchas de deporte, de fútbol en ese caso, ¿no es cierto? Y hablamos de eso, en el fondo, la cancha de fútbol, que en el caso de este ejemplo, ¿no? Pueden ser un equipamiento de deporte también de otro tipo. La cancha de fútbol en sí misma no es el fútbol, ¿no? Sino que ese efecto en las personas de bienestar en cuanto al modo de vida y a la vida, ¿no? Y conversamos con esta madre que, ok, la cancha es una cosa, el pasto sintético con los arcos, etcétera, pero otra cosa es, bueno, el equipo, el uniforme para el equipo de fútbol, los zapatos de fútbol, las pelotas, el entrenador, organizar los campeonatos. Todo eso finalmente es lo que termina por articular la vida en torno a esta niñez o esta infancia sana, ¿no? Eh, Uno puede discutir, bueno, ¿el fútbol es equitativo en términos de género o no? Sí o no, hay otro equipamiento deportivo que es necesario complementarlo, etcétera, ¿no? Entonces,
lo que estamos finalmente mirando con la matriz es entendiendo que los elementos, las infraestructuras y las condiciones del territorio que buscamos para el bienestar son en realidad la oportunidad de las personas para desempeñar sus capacidades o desempeñar aquello que desean y aquello que necesitan. Esa mamá deseaba y necesitaba que su hijo tuviera una vida sana, deportiva, colectiva con sus compañeros en camaradería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos en el territorio en términos de bienestar y en términos de sus condiciones territoriales no es en sí misma la infraestructura, sino que el proceso de vida que esa infraestructura permite, ¿no? Y que permite desarrollar y permite llegar, ¿no es cierto?, a un desarrollo humano integral con las condiciones que esa comunidad quiere tener. Esa es la matriz. Obviamente, como dije, no puede abordar todo, la hemos ido mejorando muchísimo, pero no va a abordar todo. Ningún sistema es capaz de, hoy día por lo menos, abordar la complejidad completa de nuestras vidas. Pero lo importante de este ejemplo, y junto con la matriz, es que lo que establecemos no son estándares, ¿no es cierto? No es que tiene que haber tantas canchas de fútbol a lo largo del país por habitante o por niño, qué sé yo, etcétera, sino que lo que tiene que haber son herramientas o plataformas, como tú mencionabas, que permitan a las comunidades tener conversaciones de aquello que es importante para ellas en su forma de vida y que así se tomen decisiones para que esas infraestructuras existan. Y para que esas infraestructuras existan, para que puedan desarrollar su vida como quieren desarrollar su vida. Y volvemos a la frase, ¿no es cierto?, de poder anhelar vivir como quiero vivir. Y tienden a hacer cosas muy simples, ¿no? Tienden a hacer cosas muy, muy tangibles, muy claras, no es nada exótico ni estrambótico, ¿no es cierto? Porque la pregunta en estas conversaciones a través de la matriz o a través del bienestar no tiene que ver con qué es lo que tú quieres, ¿no? Ah, yo quiero lámpara, quiero cancha, quiero autopista, quiero semáforo, quiero árbol, sino que ¿qué es lo que quieres conservar en tu vida? ¿Qué te preocupa de eso que quieres conservar en tu vida? ¿Y qué es lo que te impide conservar eso que quieres de tu vida? Y en ese sentido, Luis, dado lo que hablábamos al inicio del diseño de la convivencia, más que un estándar, como bien dices, de la matriz, es justamente también la herramienta que permita tener esa conversación y que permita plasmar en algo, entre comillas, concreto, lo que se va hablando y los posibles desarrollos que se van haciendo para que con una mirada comunitaria se pueda ir definiendo si esto es lo que queremos porque lo podemos ver y es más palpable, no es esto, que esa realidad local se pueda ver plasmada. Absolutamente. Ahora, para ser sincero, yo creo que las conversaciones se da siempre, con o sin plataforma. Creemos, con modestia, que se da mejor con la plataforma. Es decir, de una u otra manera las comunidades han discutido cómo quieren vivir y cómo quieren convivir. Creemos que la plataforma lo que establece son parámetros reales comparativos, de poder entender qué quiero y cuánto quiero, y qué quiero con relación a qué otro territorio que me parece que es un buen ejemplo como yo quiero vivir, ¿no? O que le da también una voz válida a la comunidad, que no necesariamente tiene que ser una persona técnica para poder tomar esa decisión. Que también una comunidad pueda ver dentro de las decisiones de sus autoridades que ha elegido democráticamente cómo ha ido mejorando su territorio en términos de bienestar, más allá de las decisiones políticas propias que pueda estar tomando con todo derecho, ¿no es cierto? Entonces, aquí llegamos a otro ámbito, otra de las orillas de esto del diseño de la convivencia. Cuando hablamos del diseño de la convivencia, estamos hablando del modo de vida de las personas, de qué es lo que quiero querer, pero también estamos hablando de nuestra democracia, fuertemente de la democracia. Y creemos que en ese sentido es una plataforma que devuelve o que pone una herramienta sobre la mesa que le permita a muchas más personas conversar y discutir de qué es lo que quiero y cómo quiero vivir. Y eso tiene que ver ya con el diseño mismo, ¿no es cierto? Es decir, si volvemos a cómo comenzamos, que el territorio se ha complejizado tal y las herramientas o los instrumentos de planificación territorial no dan abasto, ¿no es cierto?, con todas estas complejidades. Voy a dar un ejemplo ahí después de eso. Bueno,
acá hay una herramienta que más allá de los instrumentos que hayan, más allá de cómo se logren los financiamientos, si es público, si es privado, si es con una empresa, si es con el municipio, gobierno regional, etcétera, permite dialogar y conversar y devuelve el derecho a las personas a decir, oye, mira, yo en mi territorio quisiera vivir de esta manera. Y acá, en esta comunidad, nosotros lo que nos importa en esta comunidad es una vida que tiene estas características, ¿no? Nos interesan las áreas verdes, nos encantan las áreas verdes, pero las queremos concentradas en un parque. Y la otra comunidad, en otro valle o en otra región, podrá decir, a mí también me interesan las áreas verdes, pero queremos que sean plazas muy cerca de cada una de las casas. Es un modo de vida, ¿no es cierto?, que su prioridad es la misma, pero su manera de vivir es distinta. Estoy dando dos ejemplos eh, en ese sentido de fantasía, no son reales, ¿no? Pero eso permite devolver esa conversación a las personas, devolver esa conversación hacia una base democrática, a que nosotros entendamos que la participación no es algo instrumental de un gobierno municipal o regional o gobierno central, ¿no es cierto? Sino que el verdadero participar, el verdadero ser partícipe de cómo yo vivo y convivo, es un derecho democrático que todos tenemos. No tiene que haber una convocatoria de un plan regulador, ¿no es cierto? Que me diga, se abre el proceso de participación del plan regulador, asista en tal hora, y cuando uno asiste dice, oye, quiero hablar de esto. No, eso no está en tabla, en realidad tiene que hablar de esto otro, ¿no es cierto? Y la participación está pauteada, tremendamente pauteada en ese sentido. Y esos son procesos de participación, ¿no es cierto? O es la participación, no es la participación comunitaria, sino que la participación ciudadana. Y la participación comunitaria es una participación que debiese ser esencialmente democrática y abierta. Todos debiésemos tener el derecho a levantar una conversación en términos de cómo quiero vivir, qué es lo que anhelo vivir y qué es lo que quiero conservar de mi modo de vida. Hace poco participé en un foro, Congreso Ciudades, el año pasado, que participó mucha gente, tuve la fortuna de ser invitado, y no fue la primera vez que planteaba, ¿no es cierto?, por esto, en el sentido de que me hicieron una pregunta acerca de la actualización de los planes reguladores, ¿no? Plan regulador es básicamente el único instrumento que tenemos hoy día de regulación urbana. Y hay muchas ciudades y poblados o que no tienen plan regulador o el plan regulador es muy antiguo. Entonces, porque es muy antiguo se cree que está caduco. No hay mayor certeza de eso, pero bueno. Y que es necesario actualizarlo. Está bien, es necesario actualizarlo. De los principales problemas que tenemos en nuestros territorios que tienen que ver con inequidades de distinto tipo, con seguridad y con cambio climático, y podría agregar salud y higiene, nada de eso se va a solucionar aunque tengamos el día de mañana el 100% de los planes reguladores en Chile actualizados. ¿Que es importante que estén actualizados? Sí, absolutamente. Pero también necesitamos este otro tipo de instrumentos en los cuales podamos atender a estas complejidades de la vida que tenemos, ¿no es cierto? Y de la vida que convivimos y la vida que vivimos juntos en nuestros distintos territorios. Ahora, un poco hablé de la matriz de bienestar humano territorial, la cual no solamente hemos aplicado en Chile, y en Chile ya está, se usa muchísimo, no solamente a nivel público, privado, académico, etc. Creemos que hay, por ahora le llamamos otras matrices, puede que finalmente tengan otro nombre, ¿no? Y estas tienen que dar cuenta de estas otras problemáticas que acabo de señalar, ¿no es cierto? Una que es paz y seguridad, otra que tenga que ver con los desafíos de cambio climático y creemos que otra que tiene que ver con salud y higiene en términos generales. Y por eso digo que la matriz es como un cuarto de la torta, no más que recién estamos empezando, o un cuarto de la sandía que estamos empezando a calar, ya que se acerca la época de las sandías. Y los otros 3/4 son estos otros ámbitos. No tengo seguridad y no tenemos seguridad que vayan a ser matrices tal como la hemos considerado hasta ahora. El término matriz lo hemos usado muy a propósito para alejarnos
de la mirada del indicador y la estandarización, ¿no es cierto? Y sobre todo la estandarización a un nivel como centralizado y unificado de un país que es tremendamente diverso, que tiene distintos territorios y culturas. Y nos gusta mucho que sea matricial en ese sentido, las aproximaciones que tenemos. Así que estamos muy entusiasmados en los próximos años, yo creo que hacia finales del 2030, por ahí, poder contar con otros 3/4 de la sandía. Mira, cómo ha crecido el desarrollo. Luis, y ahí dijiste algo muy importante que es, esta matriz es tremendamente útil y no solo se usa a nivel público, ¿cierto? Sino que también a nivel privado. Y hoy día vemos que actores importantes en el diseño del territorio o los cambios e impactos en el territorio son las empresas. Entonces, ¿de qué manera la matriz, digamos, puede ayudar a las empresas a que este diseño de convivencia que muchas veces las empresas tienen que ir proponiendo o tienen que ir compatibilizando con las comunidades, puede ayudar a que hagan ese trabajo? Una de las... A ver, uno de los fenómenos que suceden en el territorio, ¿no? Llamémoslo que operan o que funcionan en el territorio, somos nosotros que vivimos en él. Y en la mañana yo parto mi trabajo, ¿no es cierto? Hoy día viajé acá a este estudio, a hacer este podcast. Hay otras personas que van al colegio, a la universidad, etcétera, ¿no? Otras personas que pasean. Es decir, nosotros y cada uno como individuos nos desempeñamos en el territorio. Y nos desempeñamos en el sentido que nos desplazamos en él, ¿no es cierto? O nos desplazamos poco o mucho, con distintas frecuencias, de acuerdo a las distintas cosas que realizamos en el territorio. Pero por otro lado, la empresa o el sector privado o la productividad también, y lo que hablábamos del libro El campamento y la ciudad, ¿no es cierto?, también se desplaza en el territorio, ¿no? Y también desplaza elementos en el territorio. Entonces, si volvemos al tema de una empresa o de un sector productivo X, ¿no es cierto?, para poder generar un elemento productivo, desplaza muchas cosas. Trae trabajadores, trae energía, trae insumos, ¿no es cierto?, como también tiene desechos, tiene materias, tiene que traer materias primas, traslada productos que van a ser elaborados después en otras partes a su vez o exporta productos. Entonces, lo que una empresa, que puede ser de gran tamaño o varias empresas pequeñas o una combinación de empresas grandes y pequeñas, es generar un desplazamiento continuo de elementos en el territorio, ¿no? Y eso convive con nosotros. Cuando yo voy al trabajo, cuando una persona, un niño, una niña va al colegio, etcétera, etcétera. Convivimos en el territorio en simultaneidad. Puede que haya una coincidencia de tiempo-espacio, ¿no es cierto? Pues justo a esa hora en la mañana, pum, pasa un camión, etcétera, etcétera. Y hoy día estaba recién en una reunión donde se hablaba un poco, ¿no es cierto?, de rutas de camiones que no coincidieran con horarios de colegio. Entonces, es como la coordinación de las coordinaciones, ¿no? Lo cual es muy bonito. Eso es diseño convivencia, total. Entonces, dentro de esto, yo creo que felizmente, y yo trato de ser una persona tremendamente positiva, hay muchas empresas que han comprendido que su rol o su potencial en el territorio no es solamente la mitigación que deben hacer de sus actividades, que ese es como el test, o sea, lo que es obligado por obligación, ¿no es cierto? Sino en todos estos desplazamientos, bueno, hay mitigaciones que yo tengo que hacer porque estoy utilizando, ¿no es cierto?, una serie de elementos públicos para mi producción propia privada de esa empresa o de varias empresas que se combinan entre ellas, entre contrato y subcontrato, etc. Pero ese es de nuevo el de este, ¿no? Y ahí ha habido mucho avance en eso, en ese sentido, y hoy día han empezado a comprender que también son parte de la convivencia y son parte del desafío de la convivencia y por ende son parte del diseño de la convivencia. Y ahí es donde yo creo que convergemos en que esta misma herramienta que puede ser entendida para la inversión y toma de decisiones del sector público
también es muy bien entendida para la convivencia o la coordinación de una empresa con sus comunidades. No solo en términos de las mitigaciones que deben hacer, sino que de cuáles son aquellos elementos que una empresa quiere preguntarle a su comunidad que quiere conservar en su territorio y cómo ayuda a una comunidad en ese cómo se relaciona en ese conservar y cómo se relaciona en ese diseño territorial, ¿no? Y ahí surgen una serie de oportunidades de relación entre empresa y comunidad, entre los ámbitos productivos y comunidad, que muchas de ellas ya lo vienen desarrollando tal vez, ¿no? Que lo que pueden hacer con la matriz es focalizarla mejor, entender mejor el impacto, cómo convertir esa experiencia piloto en algo más escalable, etc. Pero también puede atender a que viendo las brechas de bienestar y cómo existen esas brechas de bienestar, dentro de esas brechas hay oportunidades de bienestar y donde la empresa puede tener una participación más activa y también más focalizada con respecto a las comunidades. Y por ende, eh, el desarrollo humano a través del bienestar y del estar bien y de lo que yo quiero conservar pasa a ser un lenguaje común entre la empresa y las comunidades, que ya no es qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo te doy en un sentido transaccional, sino que es buscar ciertos elementos que son necesarios, ¿no es cierto?, para que ese entorno se desarrolle de una mejor manera. Y vuelvo acá al caso que contaba de Biobío, con esta madre que hablaba de las canchas de fútbol, ¿no es cierto? Y una empresa en ese sentido puede proveer no solamente las canchas de fútbol, sino que también apoyar al equipo de fútbol con su uniforme, sus zapatillas, sus pelotas, el arbitraje, organización del campeonato, etcétera, en esa convivencia, ¿no? Y por ende, la manera de la empresa de relacionarse a una comunidad pasa a tener una cierta convergencia, una sintonía con respecto a lo que quieren querer. Y en ese sentido ha sido tremendamente potente ver y tremendamente también iluminador ver cómo las empresas y el sector privado en general se interesa por herramientas de este tipo, porque les permite una llegada directa, trazable, pero también entendible a qué es lo que mejor puede hacer en un territorio donde está operando. El componente de visualización espacial permite que también se genere ese lenguaje para que se pueda incluso hacer la pregunta de cómo queremos vivir y que desde ahí haya una convergencia entre empresas y comunidades. Sí, bueno, aquí tengo que hacer una aclaración. Yo soy arquitecto, entonces el lenguaje del dibujo, el lenguaje de la cartografía, ¿no es cierto?, de los mapas, el lenguaje de la representación gráfica, desde mi formación como arquitecto, es un lenguaje tremendamente potente para mí, ¿no? Es una herramienta muy sintética de traspasar información muy compleja, ¿no? Y siempre ha sido así, no es que uno lo esté inventando, ¿no? Existen mapas o diagramas muy famosos que han logrado explicar de una manera muy sintética fenómenos muy complejos. Y yo creo que es una muy buena herramienta para hacer universal conocimiento y cálculos complejos que no tienen por qué todo el mundo comprenderlo y saberlo. Pero sí es importante compartir y saber compartir esa información. Que después algún científico, algún técnico quiera revisar el algoritmo, etcétera, las bases de datos y cómo se hace todo el proceso, por supuesto que todo eso, la metodología, todo eso es revisable. Pero finalmente los mapas, las cartografías, las representaciones tienen una capacidad de síntesis, de poder transmitir a las personas no solamente cómo es su vida, su calidad de vida, sino que además cómo es la calidad de vida del entorno. ¿Cuál es la variación que eso tiene, ¿no es cierto? Y cuando uno lo hace en páginas interactivas, los cuales las personas juegan con mapas todo el día, todos jugamos con mapas todo el día en nuestro celular, en los computadores, etcétera, de manera diaria, cada vez más familiar eso, uno puede desde un lenguaje muy simple hacer una conversación muy nutrida con información muy compleja que hay por detrás, pero que es muy sintética. Y por ende ha tomado un rol tremendamente grande, mucho mayor y cada vez más importante y significativo en lo que hacemos. Hoy en día prácticamente
todas las investigaciones aplicadas que hacemos y los trabajos, los proyectos, tratamos de que estén colocados en plataformas interactivas con una representación espacial muy potente, muy gráfica, muy directa, que sea usable por la contraparte, que sea revisable con la contraparte, que pueda interactuar con ella, que pueda trabajar con ella. Y creemos que eso permite acelerar mucho el proceso, no solamente de entendimiento y de aprendizaje, de qué es lo que significa bienestar, qué es lo que significa estas variables, qué es lo que significa lo que estamos midiendo, accesibilidad a áreas verdes, qué significa accesibilidad a equipamiento de salud, y permite un atajo, ¿no es cierto?, muy concreto, muy claro, muy universal a lo que pueden ser discusiones metodológicas muy complejas. Como tú decías, entender una RCA, entender, etcétera, una serie de instrumentos que son mucho más técnicos, que tienen descripciones muy largas y que en el fondo es imposible traspasarlo a la ciudadanía, traspasarlo a la conversación de todos. Yo creo que eso me atrevería a decir que es en parte hacer democrática la información y hacer democrática la ciencia y la investigación aplicada. Me atrevo a decirlo. Yo participo harto en centros de investigación donde estamos discutiendo eso mucho, qué significa una ciencia democrática, una ciencia ciudadana, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una obligación hoy día ética y moral del científico, yo soy investigador académico, de poder establecer lenguajes que sean entendibles por la mayor y más inmensa mayoría de personas. Sobre todo si pretendemos que nuestra investigación sea aplicada, si pretendemos que nuestra investigación tenga incidencia. Y desde ahí, Luis, cambiando un poco del tema, hermosa la respuesta de la representación espacial, le vamos a llamar, creo, que es mucho más profunda que eso. Hoy día vemos, ¿cierto?, que con la matriz y las empresas que las usan, es una ayuda tremenda, ¿cierto?, en este diseño de convivencia, en este relacionamiento comunitario, pero también vemos que hay muchas cosas que no se están haciendo bien, ¿cierto? En llamémosle compatibilidad territorial, desarrollo de proyectos, como relacionamiento entre empresas y comunidades. ¿Cuál ves tú ahí que son algunos de los, desde tu perspectiva, ¿cierto?, algunos de estos errores que se están haciendo en este diseño de la convivencia y que son elementos que son importantes de que se visibilicen, que se puedan conversar y ver, para que desde ahí también se puedan encontrar soluciones? Yo podría responder a esto como no sé, pero déjame aventurar algunas cosas. A ver, yo no sé si lo llamaría errores. Yo creo que estamos en un proceso profundo de transformación. Ya, hemos hablado un poco de eso entre líneas o entre frases. Y ese proceso profundo de transformación es un proceso que, por un lado, yo creo que la cultura chilena y la cultura sudamericana está cambiando fuertemente. Latinoamericana y América Latina y Centroamérica en general. Yo veo que estamos en una transformación cultural muy profunda, ¿no? Iba a darles el ejemplo de los dos plebiscitos de la Constitución, pero mejor me salgo de ahí. Sí, a pedir un ejemplo de hecho. Pero estamos en un proceso de transformación muy profunda que va a durar varios años, ¿no es cierto? Que además está sometido en esta multicrisis, ¿no es cierto?, que genera una incertidumbre muy grande, que genera angustias, etc. Entonces es difícil establecer una palabra tan determinante como errores, ¿no? O no me gustaría que fuera tan de esa manera. Yo creo que estamos en una etapa o en una era que estamos probando muchas cosas y estamos viendo si funcionan o no funcionan. Creo que el error estaría más bien en si nos equivocamos, cuánta paciencia tener, ¿no es cierto? Yeah. Si erramos en cuánta paciencia tener en este tanteo o en este intento de ir haciendo estas pruebas, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí somos los chilenos particularmente más nerviosos, diría yo, de decir, oye, ya, pero mira, toda esta plata gastada, todo este tiempo que ha pasado, y somos un poquito catastróficos, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en una era de transformación que necesitamos tenernos paciencia, ¿no?
una adolescencia prolongada que estamos viendo. Y como te dije, están estas múltiples crisis que se están viendo, que estamos viviendo en muchos ámbitos, o sea, o múltiples cambios, ¿no? Que estamos viendo. Los cambios de la inteligencia artificial, la robótica. En poco tiempo más vamos a tener robots en la casa. Y no es chiste, la inteligencia artificial no sabemos hasta cuánto nos va a invadir o nos va a tomar y si vamos a ser dominados por eso o no. El cambio climático, las alzas de temperatura, el alza de nivel de mar y así sucesivamente, sucesivamente. ¿No sé? Entonces, en este proceso, yo por eso trato de cambiar la palabra de error un poco a que estamos en una transformación. Y yo creo que cuando uno lo mira transformación, deja de mirar el error como una equivocación y empieza a mirar el error como una oportunidad, ¿no? Me equivoqué en esto, puedo seguir a lo siguiente, y puedo seguir a lo siguiente y a lo siguiente. Entonces, cada vez que erramos es una oportunidad para un siguiente paso, básicamente, o una puerta que se cierra o otra puerta que se abre. Ahora sí, me dicen que soy fantasioso, que soy iluso, cándido, etc. Pero yo creo fuertemente en eso y creo que en ese sentido lo importante es perseverar, lo importante es empezar y sé que te estoy cambiando la pregunta un poco, es empezar con ejercicios fáciles, con ejercicios que nos resulten exitosos, que veamos los buenos resultados muy ahí, ¿no es cierto? Y empecemos con esto que es más fácil porque vamos a poder llegar fácilmente ahí, ¿no es cierto? Vamos a poder establecer un caso de un éxito. caso de éxito, una experiencia de éxito, esa es la palabra que estaba buscando, y sentir eso. Y de ahí continuar complejizando y abordando más y más cosas, ¿no es cierto? Cosas más de mayor complejidad, más difíciles que no veíamos antes. Y yo creo que esa es la paciencia que tenemos que tener. Y esa paciencia que tenemos que tener es algo que vamos a tener que insertar de alguna manera en nuestra cultura chilena. Insertarla a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel escolar, a nivel cívico, a nivel de todo tipo. Y yo creo que ese sería para mí el principal desafío, el principal desafío hoy en día de cómo prepararnos para comprender que estamos en un proceso de transformación y cómo saber aprovechar de la mejor manera posible ese proceso de transformación. Dicho eso, creo que, por ejemplo, la discusión, ya que tú querías un ejemplo, la discusión entre territorio urbano y territorio rural, ¿no? Es una discusión que a mí me parece fascinante hoy en día en Chile. Tanto el tema de las parcelas de agrado y todo eso, ese gran conflicto que vimos y que se está dando una solución, una salida legal a eso. Pero cuando uno analiza la población urbana de Chile, básicamente de cada 10 personas, 9 vivimos en una ciudad, ¿no? Entonces yo, y esto lo repito muchas veces en muchas partes, yo me pregunto, bueno, si 9 estamos viviendo en una ciudad, ¿será eso porque somos fanáticos de la ciudad? Si somos así como seres urbanos hasta la médula. Y te lo pongo este ejemplo provocador porque sé que no vives en una ciudad tú. Soy el uno. Ajá, Soy el uno. eres el uno. Y yo creo que ese es el tipo de errores o de miradas que tenemos que cambiar y ver en esta transformación. Por ejemplo, pongamos la hipótesis que en realidad 9 de cada 10 vivimos en la ciudad porque es en la ciudad donde hemos puesto nuestro equipamiento, servicios e infraestructura. Es en la ciudad donde hemos puesto las oportunidades de bienestar. Es en la ciudad donde hemos puesto todas las oportunidades habidas y por haber y todas las inversiones sociales. Entonces, de alguna manera nuestras decisiones espaciales, conscientes o inconscientes, nos han llevado a concentrar en las ciudades aquellas cosas que las personas necesitan. Y por ende hemos forzado una migración rural-urbana. Y cuando miramos nuestra ruralidad, ¿no es cierto? Una ruralidad escasa de bienestar, carente de condiciones de vida, donde las familias cuando tienen hijos que pasan a séptimo básico tienen que emigrar a una ciudad, porque no hay educación rural de más arriba de sexto básico, donde una madre tiene que
ir a la capital regional tal vez a tener el nacimiento de su hijo o su hija. Exactamente. ¿No? Entonces, ese tipo de paradigmas, yo creo que hoy día son paradigmas que hoy día podemos revisar. ¿Tenemos que todos vivir en la ciudad? ¿Podemos tener una ruralidad provista de bienestar? ¿Podemos tener distintos grados de ruralidad? ¿No es cierto? Desde más agreste hasta menos agreste, un poquito más urbanizada, menos urbanizada. En ese sentido, las parcelas de agrado, si bien tienen todo el problema, digamos, de que se desarrollan bajo unas ciertas como condiciones de la ley que no era lo que se buscaba, ¿no es cierto? En ese sentido no están desarrolladas adecuadamente. Pero las parcelas de agrado pueden ser vistas como un nuevo modo de vida si las planificáramos bien y si las pensáramos de una manera adecuada. Y podríamos tener un modo de vida en el cual, por ejemplo, en el altiplano chileno ya no solamente quedaran viejitos viviendo y se fuera toda la juventud, sino que podríamos tener comunidades vibrantes de juventud con su propia identidad, con sus ancestros, con una vida altiplánica muy enriquecida, en un lugar maravilloso, ¿no es cierto? Plena, con las condiciones de bienestar que merecen y que podrían tener, como también en el sur de Chile, como también en áreas centrales de Chile, ¿no? Y hay regiones que demuestran eso, hay regiones que tienen un tercio de su población en áreas rurales. Pero aún así es un tercio, ¿no es cierto?, que puede vivir mejor y que puede tener un mejor bienestar. Entonces, esta alta urbanidad de Chile, ¿no es cierto?, y que siempre cuando se habla en mi área, en el área donde yo trabajo y en el mundo donde yo me dedico a investigar, se habla mucho de ciudades, ciudades y ciudades, ¿no? Por eso nosotros cambiamos el nombre de territorio, ¿no? Y ese yo creo que son el ejemplo que te doy son ciertas maneras que hemos tenido de vivir, pero que en esta transformación debiéramos cuestionarlas, debiéramos mirarlas, debiéramos preguntarnos, oye, sí, yo quiero vivir en un valle intermedio, por ahí, cerquita de esto, alejado de lo otro. O quiero tener las opciones y diferentes modos de vida, ¿no es cierto? No solamente lo que es una vida en un área metropolitana, en una ciudad. ¿Y cómo conservo esa identidad, esa ruralidad en los distintos territorios, ¿no? Al fin y al cabo, en cada una de las regiones, la identidad de las regiones, si uno lo piensa un poco, está bastante anclado en la ruralidad. Está bastante ligado a Exactamente, sí. a ese entorno rural, a ese entorno ecológico, a esas cuencas, a esos altiplanos, a esos valles, y mucho menos a la ciudad. Y ahí, ¿crees tú que son los investigadores, los centros de inteligencia que están llevando adelante esta discusión? Porque tú bien dices, hay que cuestionarse para recién hacer un cambio de paradigma o para recién abrir esa posibilidad. Eso es parte de lo que están liderando como tanto en el COES, en el CIT, como en los centros de investigación académica, más desde el Estado. ¿Cómo lo ves porque justamente, y volviendo un poco al inicio, ¿cierto? Este diseño de convivencia requiere hacerse las preguntas, tener el espacio de conversación, poner esta agenda. ¿De qué manera ves tú que esa agenda es la mejor manera o de qué forma se está haciendo hoy día para que se instale? Eh, bueno, nosotros hemos tratado de instalarla, yo he intentado instalarla, pero esa no es la respuesta. Eh, yo creo que no nos hemos atrevido todavía a plantear eso. Yo creo que todavía, de nuevo voy a dar el ejemplo de las parcelas de agrado, y no es que desconozca el conflicto y la problemática de las parcelas de agrado y la urgencia de haber tomado decisiones con respecto a eso y la legislación y todo lo que se está haciendo, uno podrá encontrar más bien, más mal, etcétera, a nivel, ¿no es cierto?, de regulación de eso. Pero, de alguna manera, la problemática que muestran las parcelas de agrado o lo que muestra es como de la oportunidad de vivir de diversas maneras en Chile,
si lo miramos de esa manera, todavía no somos capaces de establecer esa conversación, ¿no? Al final nos vamos muy rápidamente a normar. No, esto no puede ser. Todos tenemos que vivir en ciudad, ¿no? Y el campo es vacas, perdón, no quiero decir solamente un animal, es un ámbito como productivo y en algunos casos de conservación, pero y de pocas personas viviendo en él. Y yo creo que no somos capaces de tener esa conversación dual que muchas personas la interpretan como una contradicción. Decir, ok, esto es algo que normativamente lo tenemos que arreglar porque lo que se está haciendo mal. Pero por otro lado, acá hay una conversación interesante. Acá hay una transformación que se está dando. Es innegable, ¿no es cierto? ¿Y cómo aprovechamos esa conversación para abrir este otro mundo? Abrirlo e imaginarlo de una manera muy libre, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido seguimos siendo como muy obedientes o muy, voy a decir, miedosos, ¿no es cierto?, de poder abrir muchas puertas y reflexionar de muchas cosas. Y yo creo que ciertos niveles de incertidumbre, por distintas razones, nos están coartando mucho esas conversaciones hoy día a nivel cultural, a nivel de transformación cultural. Yo creo que necesitamos más foros de discusión de ese tipo. Con más valentía, con más, oye, si podemos discutir de esto, no implica que vayamos a modificar todo, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí sí que tengo que dar el ejemplo de los dos plebiscitos constitucionales, porque yo creo que fueron un exitazo, los dos procesos constitucionales. Porque de una u otra manera nos atrevimos a esto que estamos hablando, nos atrevimos a abrir la puerta de la casa, así como ya, abrimos toda la Constitución, ¿qué más se puede abrir, no es cierto? Y se hace, y ok, se gasta tiempo, se gastan recursos, sí, absolutamente. Pero después hay un proceso democrático maravilloso, en ambos casos, en que se rechaza. Y uno inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando yo planteo esto en ciertos lugares con amigos, me dicen, pero es un fracaso total. Digo, no, un éxito total. Es un éxito total. ¿Viste que era positivo? Claro, porque esa apertura con esa discusión y con ese modelo que se presenta, A o B, B o A, cualquiera sea, democráticamente decimos, mira, no quiero eso. Ni el A ni el B. Y me parece perfecto. Me parece que es darnos una oportunidad de discutir y de conversar ampliamente con todas las cosas que todos sabemos que sucedieron, etc. Y después, ¿no es cierto?, de decir, mediante voto democrático, no me parece. Y eso para mí es tan válido como decir sí me parece. Es como cuando uno lo lleva, ¿no es cierto?, a una mesa en una familia o un grupo de amigos que va a tomar una decisión y dicen, oye, ¿qué tal si ampliamos la casa a un segundo piso y discuten la casa, hacen el plano, ¿eh? Y de repente se sientan, miran el plano del segundo piso y dicen, no, mejor no lo hagamos. Me parece un avance tremendo, me parece una civilidad tremendamente grande. Que puede haber habido mucho influencia, noticias falsas, que puede haber habido manejo político, absolutamente siempre lo va a haber. Pero creo que, no quiero decir con esto atrevernos a más plebiscitos constitucionales, ¿no es cierto? Pero atrevernos a hacer ese ejercicio en el sentido de entender que no son un fracaso, aunque estemos de acuerdo que no estamos de acuerdo, es una conversación tremendamente importante. De hecho, me quiero tomar de eso, Luis, en otro tema independiente, no voy a decir nada que ver, pero independiente, porque tú también tienes una mirada crítica que creo que es importante justamente que se discutan estas cosas que se abren, que fue ¿cuál es tu visión acerca de la permisología en Chile? Para mí la permisología en sí no es el problema, sino que es un síntoma de un problema. Es que Chile no tiene un sistema de planificación urbana. Así de simple. Lo que tiene es algunas pequeñas herramientas que forman parte potencial de un sistema de planificación urbana que no existe. Un plan regulador es una parte, ¿no es cierto? Los planes intercomunales, los PROT que van a ver son algunas cositas por aquí y por allá, pero eso no constituye un sistema de planificación urbana.
Como un plan regulador es básicamente una zonificación de uso de suelo, no es más que eso. Sobre ese plan regulador se le cargan pesos y pesos de demandas, ¿no es cierto? Civiles, ciudadanas, comunitarias, ecológicas, de distintos ámbitos, productivas, que finalmente hacen que haya una secuencia de requerimientos de permisos para poder garantizar cosas, pero que esa herramienta no es capaz de garantizar. El verdadero problema de la permisología es que tenemos los instrumentos inadecuados y pocos y pequeños para la complejidad de efectos que estamos viendo en la transformación del territorio. Y lo que tendríamos que mirar y establecer es cómo podemos tener un set de instrumentos, que no son 100, no son 20, no son 10, pueden ser 6 o 4, ¿no es cierto? Además del plan regulador, que permite abordar la complejidad de lo que es el territorio. Que cada uno va a tener sus permisos, sí, pero el naipe va a estar mejor mapeado, ¿no es cierto? Las distintas problemáticas van a estar mejor abordadas. Eso implica no necesariamente que haya menos permisos que sacar o que obtener para hacer una cierta inversión, edificio, infraestructura, etcétera, etcétera, pero sí va a permitir una mayor claridad de por qué me piden esto, por qué tengo que hacer este permiso y qué es lo que conlleva ese permiso y cuáles son mis obligaciones, pero también mis derechos para ello. En cambio, hoy día la permisología se ve como un exceso de burocracia, innecesaria, improductiva. Y por otro lado, se ve como la única herramienta factible de defensa hacia ciertos efectos negativos en mi territorio. Y en ese debate nos vamos, ¿no es cierto? Claro. Solo para hacer una precisión, Luis, cuando tú te mencionas que faltan instrumentos de planificación urbana, en realidad serían falta de instrumentos de planificación territorial, entendiendo que las inversiones no son solo en lo urbano. Sí, ojalá fueran territoriales, pero bueno, estoy tratando de pedir que sean solo urbanas por ahora. Estoy partiendo de la Sí, absolutamente. O sea, yo creo que una de las grandes déficits que tenemos en nuestro entendimiento del territorio es que la legislación chilena establece una dualidad en el territorio, que hay territorio urbano y rural, y lo divide en dos. Y eso está dividido hoy día normativamente en un límite urbano, sí, que es una línea, ¿no? Una línea normativa que tiene una relevancia importante en términos de los instrumentos, pero que genera muchas tergiversaciones. Entonces deberíamos tener una planificación territorial. Debiese tener participación ciudadana. El plan regulador ni siquiera tiene una participación ciudadana vinculante. Ni siquiera. Tiene una participación ciudadana que se convoca, que yo voy, que doy mi opinión, y después el Consejo Municipal verá si la toma o no la toma. Que yo puedo tener algunas instancias que como privado puedo manifestar algunos intereses o cosas a aquellos que están elaborando el plan regulador, pero nada más que eso. Entonces, el único instrumento hoy día vinculante al territorio, que es un plan regulador, ni siquiera tiene participación ciudadana. Vinculante. Vinculante no quiere decir que asambleísta, ¿no es cierto? No quiere decir que uno levanta la mano y dice, no, rechazo, sí, no, rechazo. Pero vinculante en el sentido que realmente, ¿no es cierto?, se ha hecho en un acuerdo de convivencia. Y volvemos a la primera palabra. Oye, Luis, no quiero cerrar sin antes preguntarte por estos dos tremendos eventos que acabas de ir, ¿cierto? Estuviste en la COP16 en Colombia, en Cali, y el World Urban Forum en El Cairo, Egipto. Además te fuiste de un extremo a otro. ¿Cuáles fueron, puede ser la pregunta abierta, las principales como conclusiones o aprendizajes que te llevaste de esta experiencia? Y quizás asociarlo en estos desafíos globales con la realidad territorial chilena o local. Sí. Yo creo que son varias las cosas, los hallazgos, y yo creo que este es un proceso que por lo menos a mí me pasa, no es que voy y participo, escucho, ¿no es cierto? Y uno
saca nota y dice, ya estos son los hallazgos. Yo creo que hay un proceso ahí de maduración, como un crecimiento, un desarrollo. En el caso de la COP16 de biodiversidad en Cali, yo creo que lo que te mencioné recién, hace un poco en la conversación, ¿no es cierto?, el tema de la paz y la seguridad. Yo creo que eso fue un tremendo batatazo, digamos. Yo he viajado muchas veces a Colombia y muchos países latinoamericanos, eh, pero ahí hubieron muchas conversaciones respecto a esa necesidad, ¿no es cierto? Y a esa búsqueda de cómo podemos vivir en armonía y en paz, así, literalmente. Y entendiendo que el nombre de la conferencia era de biodiversidad. Claro, es biodiversidad en ese sentido y iba a ir a lo otro, ¿no es cierto? Nosotros fuimos partícipes de una comunidad eh, en, en el Valle del Cauca, en Cali, que se denomina territorios del agua, ¿no es cierto? Y protectores del agua. Y miran el ámbito territorial ya no desde una mirada antropocéntrica, sino que desde el agua y desde el ecosistema y la biodiversidad. Eh, y ya ni siquiera es el hábitat, ¿no es cierto?, sino que esa biodiversidad que nosotros estamos insertos en esa biodiversidad. Entonces ese fue el otro gran punto que de alguna manera nosotros veníamos hace un tiempo también trabajando y elaborando, de bueno, cómo podemos, si bien partimos por una mirada más bien antropocéntrica de bienestar humano, cómo podemos incluir ahora, ¿no es cierto?, y entender y empezar a insertar conocimiento científico del ecosistema, ¿no? Y cómo estamos incluidos y estamos entendidos el ecosistema. Hay un gran planificador británico en los años 1890, por ahí, que dice, no existe ninguna ciudad que no esté sustentada por un valle y una región, ¿no? Que no dependa de su región y su valle. Y un poco es relevar eso y dar vuelta un poco la mirada, ¿no es cierto? Y esta misma mirada que tú me planteabas recién, bueno, no solo planificación urbana, sino que debiese ser territorial. Y yo creo que por muy diversa que sean nuestras culturas a lo largo de Latinoamérica, tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas muy relacionadas, con mucha diversidad, pero que tenemos un aprendizaje mutuo tremendamente grande. Y lo que nos pasó en la COP16 mucho fue mirar todo lo que ellos han avanzado en términos, ¿no es cierto?, de biodiversidad, ecosistemas, hábitat, aunque no les guste, no les parezca esa palabra, eh, cómo lo incluyen en su modo de vida, en su cultura de vida, ¿no es cierto? No solamente en un ámbito intelectual, sino que realmente desde la manera de vivir, eh, y cómo eso de alguna manera permea hacia toda Latinoamérica y Sudamérica como un territorio que dé un testimonio de vida desde esa perspectiva, que tiene una riqueza tremendamente grande y una oportunidad muy grande también de demostrar al mundo qué es lo que significa esa mirada integral. Eh, en el Foro Mundial de Urbanismo, el foro número 12 que hace Naciones Unidas, es un foro tremendamente grande y masivo, ¿no es cierto? Son 5 días o 4 días entre ceremonias y ceremonias, donde hay 600 actividades de paneles en paralelo, etc. Y claro, ahí la exposición es también a, bueno, qué es lo que se está discutiendo hoy en día en el mundo en términos de bienestar, ¿no? En términos de calidad de vida, cuáles son las diferencias entre entender calidad de vida y entender bienestar, cuáles son los distintos grupos en el mundo que están estudiando esto, cómo lo están estudiando, cuáles son las metodologías que están utilizando, cómo lo aplican, cómo no lo aplican, se generan estándares, certificaciones o no en ellas, ¿no? Y también cómo se manifiestan y cómo aparecen los distintos niveles de gobernabilidades centrales, regionales, locales, municipales, grupos identitarios propios, comunidades y su propia manera de la gobernabilidad. Y eso fue un baldazo, en el sentido de una lluvia así muy intensa, de estar mirando y estar absorbiendo y estar expuesto a todas estas dinámicas a un nivel mundial, digamos, cómo se van dando y quiénes son los que están operando en el mundo en torno a esto.
Curiosamente, uno siempre piensa que el mundo está muy más integrado que nunca, pero uno va a estos foros y realmente se producen descubrimientos de personas, de entidades, de experiencias tremendamente importantes y nuevas. Y ahí yo creo que hay mucho en ese ámbito de conexiones y de redes, ¿no es cierto? Yo creo hoy día hay como 3 dimensiones de redes o de conexiones o de diálogos que nosotros tratamos de mantener continuamente. Uno, nacional, absolutamente, y digo nacional, de Arica a Punta Arenas, literalmente, y de mantenerlo muy dinámico, lo más dinámico que seamos capaces. No es fácil estar en conversación continua a lo largo de Chile. La segunda es la conversación regional, Latinoamérica y el Caribe. Creemos, y yo creo firmemente que es una conversación muy importante de tener, de mucha interacción, de mucho aprendizaje mutuo, donde es difícil colaborar, es difícil generar iniciativas, generar alianzas y generar cosas como muy concretas donde poder ir recogiendo las experiencias, recogiendo las vivencias, recogiendo los casos de errores, de éxito, etc. Claro. Yo creo firmemente en la mirada latinoamericana y del Caribe como una región de un pueblo y de una geografía y de un ecosistema tremendamente rico que tiene un potencial, pero enorme, enorme, enorme. Y tercero, la escala de la red mundial, ¿no es cierto? Nos ha tocado la misma matriz de bienestar que hemos aplicado en Chile, nos ha tocado aplicarla en algunas zonas en Europa, en el sur de Italia, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta de que en el fondo esta famosa mirada que teníamos, con la cual todavía traemos nuestra mochila de países desarrollados y subdesarrollados, en realidad no es tan así. Tenemos problemas humanos mucho más cercanos unos del otro, y por ende esta red global que un poco vimos en el foro y nutrimos en el foro y agrandamos y hicimos crecer en el foro es tremendamente importante en el desarrollo de un centro de investigación aplicada como el que tenemos. Qué bueno, qué bonita experiencia entonces. Muy bonita. Muy bueno. Oye, Luis, bueno, para ir cerrando, quería dejarte un espacio final de mensaje final, si te gustaría compartir, justamente de quienes estén pensando y abriéndose a estas discusiones de cómo queremos vivir, ¿cierto? Cómo queremos diseñar nuestro territorio, cómo queremos diseñar esta convivencia. Así que para dejarte a ti con las últimas palabras. Gracias. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Agradecerte a ti este espacio. Ha sido un espacio tremendamente agradable. Muy expansivo en todas las temáticas que hemos tocado. Yo quisiera, tal vez como reflexión final, no sé si mensaje, no me creo como para dar un mensaje, pero a mí me preguntan siempre, bueno, pero ¿cómo vamos a transformar esto, Lucho? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Y yo siempre digo, conversando. Y me miran con cara así como ya, este ridículo, ¿qué vamos a sacar conversando? Yo creo que la conversación tiene un poder que no logramos imaginarlo, ¿no es cierto? O leemos, de alguna manera, en la cultura chilena, la hemos bajado en términos de su importancia. Yo creo que tenemos más que nunca acercarnos a buscar espacios de conversación. Y esos espacios de conversación, ¿no es cierto? Lo que debiéramos buscar en ellos es, primero, mirar a la otra persona, entender y querer entender a la otra persona y compartir con la otra persona y poder comprender que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Pero que esos espacios de conversación son esenciales para establecer un primer peldaño de confianza, un primer peldaño de experiencia mutua de conversación, de sentarme a una mesa, tú frente a mí y yo frente a ti, y poder tener, ¿no es cierto?, frente a ciertas temáticas, intercambios de ideas, intercambios de impresiones, sin exigencias, ¿no es cierto?, sin que yo pretenda cambiar a la otra persona o que la otra persona pretenda cambiarme a mí. Yo te diría que yo creo que ese es el primer paso esencial que debiéramos tener en este proceso de transformación del cual hemos hablado, de entendimiento del cual hemos estado atendiendo, ¿no es cierto?
Y este espacio de conversación, claro, no hay que dejarlo literalmente como dos personas que se sientan a una mesa con un café, también puede ser, pero yo creo que debemos hacerlo muy expansivo. Yo creo que si algo nos ha pasado en Chile por una u otra razón es que hemos reducido espacios de conversación, o lo hemos hipotecado, o hemos renunciado a ellos, o no les damos la importancia que tienen, ¿no es cierto? Y yo creo que son espacios muy bonitos y son espacios de experiencias muy buenas. Cada vez que yo tengo conversaciones en distintas comunidades a lo largo de Chile, de distinto tipo, yo aprendo una enormidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este espacio de conversación, además de no querer cambiar a la otra persona y que la otra persona me cambie a mí, es sentarnos con una curiosidad, ¿no? Con una curiosidad muy grande. Porque esa curiosidad tiene que ver con mi capacidad de convivir. Y mi capacidad de convivir tiene que ver con mi calidad de vida y tiene que ver con las oportunidades de que yo pueda desarrollar mi calidad de vida. Y entender que esa calidad de vida, ¿no es cierto?, para que sea desarrollada, va a tener que ser en comunidad, sí o sí. Y va a tener que ser en un ecosistema, sí o sí. Entonces yo creo que la capacidad de conversar y la capacidad de poder establecer espacios de conversación, de buscar espacios de conversación y otorgarlos sin que coloquemos la jerarquía del poder, sin que coloquemos, ¿no es cierto?, las barreras de autoridad, sin que coloquemos, ¿no es cierto?, los filtros de conocimiento técnico, sino que desvistiéndonos de todo eso lo máximo posible. Yo creo que nos va a permitir ir entendiendo estas oportunidades que nos va dando este proceso de transformación tremendamente interesante en el cual está Chile y Latinoamérica, pero también que es un desafío enorme. Excelente. Bueno, Lucho, gracias por venir al podcast del territorio. Teníamos muchas preguntas, se nos hizo corto el tiempo, así que vamos a tener que dejar para una nueva instancia. Y bueno, y también dejar a todos invitados a que te visiten en el sitio o la plataforma de la Matriz de Bienestar Humano Territorial, hacia dónde dirigimos a la audiencia. Sí, cualquiera de ellas. ¿Cualquiera Pueden de las dos? buscarlo en la página web, creo que están todas las direcciones, correo electrónico, celular, está todo ahí. Llegar y contactar. Excelente. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Los mejores deseos para tanto el CIT como para ti. También para ti, Víctor.